Bienvenido a tu iglesia Chipre en casa. A la prédica de hoy yo la llamé la incertidumbre. La incertidumbre. La incertidumbre. Y yo creo que todos aquí hemos pasado en algún momento de nuestras vidas por incertidumbre, ¿cierto? Quizás en este momento tenemos incertidumbre. Y yo lo digo por experiencia propia. Yo he pasado por momentos de mucha incertidumbre. Y nos preguntamos muchas veces, ¿qué será de nosotros el día de mañana? ¿Será que me voy a graduar del colegio, de la universidad? ¿Será que voy a conseguir un buen trabajo cuando me gradúe? ¿Será que me voy a casar? ¿Será que voy a tener hijos? ¿Será? ¿Cierto? Nos hacemos muchas preguntas, muchas veces. Y la incertidumbre no es para nada agradable. Y todos nosotros sabemos que no es nada agradable. No saber qué va a pasar, tener como esa zozobra de qué va a pasar, me voy a caer. Y nos cuestionamos muchas veces por muchas situaciones que vivimos con incertidumbre. Muchachos, yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí sí me ha pasado. Y más de lo que uno quisiera. Pero ustedes se preguntarán, o ustedes me preguntarán, bueno, Estefa, ¿y entonces qué hacemos para no vivir con esa incertidumbre? ¿Qué podemos hacer para no estar con esa incertidumbre? Y por eso yo hoy les voy a dar 5 tips mágicos para salir de la incertidumbre. Obvio no. Era un chiste. Qué chiste tan malo. No, pero en realidad sí vivimos así, ¿no? Esperando como soluciones rápidas. Entonces buscamos en internet cómo quitar las manchas de la cara rápido. Pues lo he hecho, ¿cierto? O cosas rápidas. Entonces por eso cuando estaba escribiendo esto yo dije, sí, 5 tips mágicos de cómo no vivir en incertidumbre. Es algo que todos quisiéramos la respuesta inmediata, pero no la tenemos. Entonces vivimos como en ese afán de resolver todo rápido y en realidad a veces las cosas no suceden tan rápido, las soluciones no llegan tan rápido. Vamos a leer Hebreos 11:7, porfa. Hebreos 11:7 en NBI. Por la fe, Noé. Ay, no quiero leer yo. ¿Quién quiere leer? Gracias, Jonah. ¿Alguien más? Hebreos 11:8 y 9. Por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Pero me falta el 9. Por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa. Por la fe Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos, porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Por la fe, el pueblo cruzó el Mar Rojo, como por tierra seca, pero cuando los egipcios intentaron cruzarlo, se ahogaron.
Por la fe cayeron las murallas de Jericó, después de haber marchado el pueblo 7 días a su alrededor. Bueno, y después de leer estos versículos, llegamos a la conclusión, todos, me imagino, de que nosotros vivimos por fe. Indirectamente, directamente, siendo conscientes, no siendo conscientes, vivimos por fe. Con la esperanza de que yo me acuesto, o la fe de que yo me acuesto y mañana me voy a despertar, ¿cierto? Ni siquiera lo razonamos, simplemente me acosté y me levanté, y igual eso es fe, porque sabemos que el día de mañana nos vemos, eso es fe. ¿Quién sabe si mañana en realidad sí nos vemos? ¿Cierto? O también vivimos por fe porque cuando nos vamos de viaje nos vamos confiando de que vamos a llegar al destino donde vamos, ¿cierto? No estamos pensando, uy, no, en el camino, ¿qué tal? Nada. Nos vamos de paseo y llegamos al paseo. Y así, pues, vivimos por fe todo el tiempo. Ahora, en Hebreos 11:7 habla que Noé construyó ese arca o esa arca. Y yo les pregunto una cosa, ¿ustedes creen que Noé no tuvo incertidumbre en algún momento? Porque es que hace mucho tiempo no llovía. Entonces quizás él pudo haber dicho como, no, ¿y si no llueve? Que eso lo podemos pensar como duda también, pero hoy le llamamos incertidumbre. ¿Y si no llueve? ¿Y si llueve poquito? ¿Y si los animales no llegan? ¿Se imaginan? Todo eso tan grande y no llegó ninguno. Si dejó uno por fuera. Bueno, incertidumbre. ¿De qué va a pasar? ¿Será que sí lo voy a hacer bien? ¿Será que no? Y todas estas preguntas que quizás Noé se hizo, que quizás nosotros nos hacemos a diario, se llaman incertidumbre, pero también se llaman miedo. Y muchachos, el miedo nos paraliza. Entonces dejamos de hacer cosas por miedo y entonces empezamos a estancarnos. Tengo miedo a dar pasos de fe, por así decirlo, o de pasos de fe, porque de pronto me equivoco, porque de pronto no es por ahí. Tengo miedo a avanzar porque no sé, porque tengo incertidumbre de si este es el camino que debo coger o el otro, y entonces esa incertidumbre va acompañada de miedo. No sé si ustedes vivan en alguna área de sus vidas con miedo. Y yo creo que cada uno de nosotros en algún pedazo, en algún camino, tenemos miedo y tenemos incertidumbre. No sé qué hacer. Entonces el miedo nos paraliza y no damos pasos porque tenemos miedo también a dar un paso en falso. Entonces les voy a mostrar un video muy cortico. Literalmente es muy cortico. Gracias. Bueno, ¿cuántos se vieron el juego del calamar? Pecadores. Mentira. Sí, entonces no damos pasos porque tenemos miedo a dar pasos en falso y caernos así como esa señora, que en realidad en ese juego del calamar pues la persona moría. Entonces vamos a Salmos 32:8 y dice: el Señor dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida, te aconsejaré y velaré por ti. En medio de la incertidumbre, caminando con incertidumbre, viviendo quizás con incertidumbre, con dudas, con miedos, leemos la palabra del Señor y el Señor nos recuerda: yo te guiaré por el mejor camino para tu vida y velaré por ti. Y entonces cuando leemos este tipo de cosas, como que
recobramos fuerza, ¿cierto? Como que decimos, bueno, el Señor está conmigo, aún en esa incertidumbre, aún en eso tan difícil. Y yo creo, muchachos, que cuando nos desplomamos espiritualmente y emocionalmente, muchas veces es porque estamos enfocados en nuestro problema. Y en realidad es muy fácil estar enfocados en nuestro problema porque es lo que estamos viviendo en el momento, ¿cierto? Entonces a veces pasamos por crisis existenciales, por crisis de ansiedad, por muchas cosas, y estamos enfocados en el problema del momento. Y entonces es como, yo a veces lo imagino así como si el problema todo me rodeara, ¿cierto? Y es muy difícil ver al Señor en ese problema porque estoy viendo el problema. Y entonces nos empezamos a cuestionar, a hacer preguntas, a preguntarnos, ¿estoy estudiando esto? ¿Para qué? ¿Estoy trabajando en esto? ¿Para qué? ¿Estoy haciendo esto con mi vida? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Y nos llenamos de incertidumbre, de preguntas, pero el Señor nos dice en su palabra, yo te guiaré por el mejor camino para tu vida y velaré por ti. Pero eso se nos olvida en el momento de la crisis. Entonces es muy fácil sentirnos rodeados por los problemas y olvidarnos que el Señor tiene la respuesta o la solución para nosotros. Yo sé que muchas veces les he hablado de Pablo y Silas, pero es que la historia de Pablo y Silas tiene mucho por abarcar. Y pensemos un momento cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel. Antes de estar en la cárcel fueron golpeados y sus ropas rasgadas, y fue un momento muy difícil, ¿cierto? Y después, estando en la cárcel, la disculpa perfecta, ¿cuál pudo haber sido? No, pues es que tan mal, ya pues Dios, ¿qué va? Pues adorar, ¿qué tal? Pues no. Y muchas veces nos pasa a nosotros, estamos tan mal, tan sumergidos en el dolor, en las heridas, en los problemas, en todo, físicamente, emocionalmente, lo que sea, que decimos, Dios, no, mejor me veo una serie como para que se me baje pues ahí lo malo. Y lo digo por experiencia propia, yo lo he hecho. Pero lo que hicieron Pablo y Silas, que ya lo sabemos, fue... Gracias, Jess, gracias. No escuché qué más. Adorar, ¿cierto? Entonces, yo pienso que uno tiene que aprender de esas historias bíblicas, porque ellos no estaban pasando por un buen momento, ellos no estaban bien. Físicamente, me imagino que emocionalmente también. ¿Y qué hicieron? Adorar. Y yo creo que mientras ellos estaban adorando, esa perspectiva de estoy golpeado, de estoy lastimado, de me duele la vida, empezó a transformarse, y entonces ya empecé a ver, o empezaron quizás a ver las cosas diferentes, porque empezaron a adorar a aquel que les solucionaba los problemas, aquel que les sanaría sus heridas. No se conectaron a ver una serie, empezaron a adorar al Señor. Y yo sé que no es fácil adorar al Señor en medio de una crisis o de un problema, pero cuando como que tenemos la capacidad de adorar al Señor en medio de eso tan difícil, podemos ver que nuestra perspectiva del problema y de lo que nos está sucediendo se transforma. Y yo les dije que los 5 tips mágicos, pero yo creo que sí, en realidad hay una solución para la incertidumbre, y la respuesta es que la incertidumbre se vence es con fe. Entonces Noé construyó eso quizás con incertidumbre de qué pasaría, pero él tenía fe de qué pasaría. Entonces caminó en fe y lo hizo. Y entonces a las muchas que les dijeron que eran estériles y no podían tener hijos y lo que sea, creyeron cuando se les dijo que sí tendrían un hijo. Quizás en incertidumbre, quizás los 9 meses pensando, uy, ¿y si lo pierdo? ¿Y si, no sé? Pero tuvieron fe de que pasaría. Y yo pienso también en la historia de, ¿quién fue? Ya me olvidó cómo se llama, el papá de Isaac. Gracias. Él fue el que iba a sacrificar a Isaac, ¿cierto? Gracias. Se me olvidó, un lapsus. Y yo pienso en esa historia
Y yo pienso que Abraham, caminando hacia allá, también pudo haber tenido incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Pero también tenía fe de que el Señor haría algo. Así sea que lo mató, pero lo revivió. Pues todo podía pasar, porque era el hijo de la promesa. Hay un versículo en 1 de Samuel que me encantó. Me pareció genial porque es muy loco y habla sobre Jonatán, como sea. Y dice el 14:6. 1 de Samuel 14:6. Así que Jonatán le dijo a su escudero: vamos a cruzar hacia la guarnición de esos paganos. Espero que el Señor nos ayude, pues para Él no es difícil salvarnos, ya sea con muchos o con pocos. Pero esa versión no me gustó. En otras versiones dice, como vamos allá donde están los malos, lo estoy parafraseando, vamos donde están los malos y quizás el Señor haga algo, o tal vez el Señor haga algo. La Reina Valera. Y cuando yo leí eso, yo dije, wow, pues Jonatán, una persona, yo creo que sanguíneo, que era muy atravesado, pues ¿cómo va a hacer eso? Yo creo que una persona flemática o melancólica lo razona más, lo piensa más, dice, no, pues nos matan. Pero un sanguíneo tiende a ser un poquito impulsivo y se tira. Pero eso le sirve para su fe, yo me imagino. Y dijo, vamos allá y tal vez el Señor haga algo. Y yo pienso que mientras caminaban, de más que el escudero también estaba, no, ¿qué? Aunque ahí en la Biblia dice que el escudero dijo, vamos, yo te sigo. Pero pues es que, o sea, si uno lo razona, uno dice, no, qué susto. Pero Jonatán dijo, vamos y tal vez el Señor haga algo. Y bueno, hizo, tuvo fe. Y quizás mientras caminaban en incertidumbre, llegaron y ocurrió pues el milagro. Y yo les pregunto, muchachos, y los invito en esta noche a pensar, ¿qué tal si dejamos de cuestionar tanto lo que nos está sucediendo en el momento, los problemas que tenemos en el momento? ¿Qué tal si dejamos de cuestionar por qué me pasa esto a mí, por qué no estoy haciendo esto, qué va a pasar con mi vida? Porque yo entiendo, y no es que les esté diciendo a ustedes por qué hacen eso, sino que es como más como una animación para que podamos creer que caminar con Dios vale la pena y que caminar en fe vale la pena, dar pasos de fe, creyendo que el Señor tiene la respuesta a todos nuestros problemas, sean las respuestas que esperamos o sean las respuestas que no esperamos. Y si de pronto tú hoy no te das la oportunidad o crees que no es tan fácil dar ese paso de fe y prefieres no darlo, yo te invito a que adores al Señor así como lo hicieron Pablo y Silas. Tengo miedo de dar ese paso, pero yo te adoro, Señor, porque no tengo de otra. No hay otra solución a mi problema sino adorarte y entregarte a ti esto que me está pasando. Y recordemos la historia del hijo pródigo, ¿cierto? ¿La recordamos? ¿La sabemos? Y el hijo pródigo deshonró a su papá, se fue, todo lo que ya sabemos. Y yo me imagino y me pongo en los zapatos del hijo pródigo cuando estaba donde estaba, con esa incertidumbre de ¿y ahora qué? Si ya la embarré, si ya no hay vuelta atrás, ¿yo ahora qué voy a hacer? Y a veces nos alejamos de Dios estando acá en la iglesia, viniendo cada sábado, cada domingo. Nos alejamos de Dios y pensamos, ¿y ahora qué? Si ya estoy untado de pecado. Así dijo una vez mi mamá cuando se descarrió, porque mi mamá se descarrió. y ella dijo que ella decía, yo estoy untada de pecado hasta la cabeza. Y a veces nosotros estamos untados de pecado hasta la cabeza y decimos, ¿y ahora qué? Ya no hay vuelta atrás, ¿ya para qué voy a volver si ya no hay vuelta atrás? Pero sí hay vuelta atrás. No hay que caminar en incertidumbre toda la vida pensando qué va a ser de mí. Hay que caminar con Cristo, cogidos de la mano, tomados de la mano,
creyendo en que Él tiene la respuesta. Vivir de incertidumbre no vale la pena, no es bueno. Mi mamá se descarrió cuando yo nací, o sea, hace 27 años, vale la pena aclararlo. Ella ahorita está muy consagrada, ojalá no esté viendo. Bueno, a veces decidimos caminar en incertidumbre porque no queremos estar con Dios. No queremos caminar con Dios, no queremos nada con Dios y decidimos caminar en incertidumbre. Y a veces caminamos en incertidumbre porque así nos tocó, porque estábamos viviéndolo. Y yo creo que las dos son muy dolorosas. El decidir porque ya estoy hasta el cuello, o porque simplemente las situaciones y las circunstancias me han llevado a estar caminando en incertidumbre. Y ustedes saben que yo predico poquito, pero a mí me gusta ministrar. Y yo creo que pues uno siempre habla, o casi siempre habla de lo que vive, o de lo que ya vivió y superó. Y yo muchas veces he caminado y he vivido en esa incertidumbre, en unas áreas de mi vida que pues no diré. Pero cuando estaba haciendo la prédica, yo sentía que el Señor me hablaba a mí y por eso yo decidí compartirlo. Porque sí, efectivamente, vivir en incertidumbre es lo más maluco, lo más doloroso, lo más complicado. Pero podemos descansar en los brazos del Señor, ¿cierto? Yo los invito a que cierren sus ojitos. Y así no conozcan esta canción, escúchenla. Y habla de algo que yo vengo repitiendo hace mucho y es volver a casa, volver al Señor, reconocer que a veces estamos lejos de Él, viviendo en nuestros deseos, placeres, en todo lo que es bueno ante nuestros ojos.
Convénceme de mi error, ayúdame a volver a ti. Vuelvo a casa, a la casa de mi Padre que me ama y me llamas por mi nombre, aunque conoces mi pasado, aún así me aceptas y tu hijo soy. Mientras va sonando esta canción, Dianita, August y Jess van a estar orando por ustedes. Y el que necesite oración, si quiere, levante su mano. No nos limitemos, porque el Señor puede hablarnos o porque el Señor ya nos habló. Y la invitación hoy es, muchachos, no caminemos más en incertidumbre. No tengamos más miedo a dar pasos de fe, creyendo que el Señor tiene el control de todo en nuestras vidas. Y esa incertidumbre produce un dolor grandísimo. En mi mayor dolor alcé mis ojos hacia ti, con brazos abiertos tú esperaste por mí, me abrazas con tu perdón, rodeado estoy por tu amor. Vuelvo a casa, a la casa de mi Padre que me ama y me llamas por mi nombre, aunque conoces mi pasado, aún así me aceptas y tu hijo soy. Vuelvo a casa, a la casa de mi Padre que me ama y me llamas por mi nombre, aunque conoces mi pasado, aún así me aceptas. Quizás estábamos perdidos, pero tu amor, Señor, nos encontró. Quizás estábamos muertos y envueltos en pecado, pero tu amor, Señor, nos rescató. Me llamas, Señor, por mi nombre. Me llamas por mi nombre, aunque conoces mi pasado. Quizás, aunque conoces mi presente. Con tantas fallas, con tantas luchas, con tantos errores. Vuelvo a casa, a la casa de mi Padre que me ama y me
llamas por mi nombre, aunque conoces mi pasado, aún así me aceptas y tu hijo soy. Vuelvo a casa, a la casa de mi Padre que me ama y me llama. Me llamas por mi nombre, aunque conoces mi pasado, aún así me aceptas y tu hijo soy. Y tu hijo soy. Y tu hijo soy. Y tu hijo soy. Allí donde estás sentado, siente el abrazo del Señor. Así como cuando el hijo pródigo corría hacia los brazos de su padre y su padre lo aceptó, lo amó, lo perdonó. Caminamos, Señor, y damos pasos creyéndote a ti. Tú dices que somos tus hijos. Corro a los brazos de mi Padre. Mi hijo eres tú. Me acerco al trono de tu gracia. Me rindo ante ti. Tu amor para mí. Corro a los brazos de mi Padre. Te escucho decir, mi hijo eres tú. Me acerco al trono de tu gracia. Me rindo ante ti. Tu amor no tiene fin. Corro a los brazos de mi Padre. Te escucho decir, mi hijo eres tú. Me acerco al trono de tu gracia. Me rindo ante ti. Es tu amor para mí. Corro a los brazos de mi Padre. Te escucho decir, mi hijo eres tú. Me acerco al trono de tu gracia. Me rindo ante ti. Tu amor no tiene fin. Única fuente saciable tú, para mi alma tan favorable, y yo quiero ser ofrenda agradable y poder corresponder a tu amor inagotable. Incomprensible es lo mucho que me amas y que me digas, hijo mío, cuando me llamas.
derramas en mi vida de tu presencia. Hoy anhelo sentirte con emergencia. Jamás he de dejarte, siempre he de servirte. Comprendo que nací para glorificarte. Voy a seguirte, voy tras tus pasos. Y si me canso, descanso en tus brazos. ¿A dónde iré sino a ti, Padre bendito? Nadie mejor que tú sabe lo que necesito. Abrázame, háblame, lléname, restáurame, enamórame. Corro a los brazos de mi Padre. Te escucho decir, mi hijo eres tú. Me acerco al trono de tu gracia. Me rindo ante ti. Tu amor no tiene fin. Yo los invito a que cantemos juntos esta parte de la canción y le digamos al Señor: yo vuelvo a casa, vuelvo a tus brazos, vuelvo a encontrarme contigo, vuelvo a ti, Señor. Quizás estaba lejos de ti, quizás estaba lejos de casa, pero hoy vuelvo a ti, Señor. Me encuentro contigo, me restauras, porque tú eres un Dios soberano y tienes todo bajo control. Vuelvo a casa, vuelvo a casa, a la casa de mi Padre que me ama y me llama. Me llamas por mi nombre, aunque conoces mi pasado, aún así me aceptas. Vuelvo a casa, vuelvo a casa, a la casa de mi Padre que me ama y me llama. Me llamas por mi nombre, aunque conoces mi pasado, me aceptas, me restauras, me llenas. Lejos de casa me encontré, sin saber a dónde ir. Nada llenó mi corazón, nada sació mi interior. Convénceme de mi error, ayúdame al volver a ti. Vuelvo a casa, vuelvo a casa, a la casa de mi Padre que me ama y me llama. Me llamas por mi nombre, aunque conoces mi pasado, aún así me aceptas y tu hijo soy. Vuelvo a casa, vuelvo a casa, a la casa de mi Padre que me ama y me
llamas por mi nombre, aunque conoces mi pasado, aún así me aceptas y tu hijo soy. Vuelvo a casa, a la casa de mi Padre, que me ama y me llama. Me llamas por mi nombre, aunque conoces mi pasado, aún así me aceptas y tu hijo soy. Y tu hijo soy. Y tu hijo soy. Y tu hijo vuelvo a casa, a la casa de mi Padre, que me ama y me llama. Me llamas por mi nombre, aunque conoces mi pasado, aún así me aceptas. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Él es el agua, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Tú eres suficiente, Señor. Tú eres suficiente, Jesús. Nuestra esperanza, nuestro propósito. Vamos, no te canses de adorar. Cierra tus ojos y conéctate con el Señor.
Si quizás no es tu caso y no has pasado por nada de lo anterior, adora al Padre. Adora al Señor y dile que dependes de Él, porque dependemos de Él. Y yo te invito a que puedas cantar esta canción una vez más. Y que cantes una vez más esta canción con nosotros y que le puedas decir al Señor: tú bastas, tú eres suficiente. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos ama, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos ama, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo
esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en Él. Descansamos en ti. Ahora hay un futuro en tus brazos y esperanza fiel. Yo confío en ti, Señor. En tu amor confiamos, hay descanso. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque creemos que tú nos llevas cogiditos de tu mano, Señor. Gracias, Señor, por cada prueba, porque nos hace más fuertes, Dios. Gracias, Señor, porque aún en la prueba te podemos conocer. Gracias, Señor, porque en medio aún de las dificultades podemos conocer que tú estás ahí presente, Señor. Creemos, Señor, que tú estás en medio de la incertidumbre que cada uno de nosotros podemos tener. Perdónanos, Señor, porque quizás a veces hacemos nuestros planes y no contamos contigo, Señor. Pero creemos que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta, Señor. Gracias por cada uno de los jóvenes que están en este lugar. Gracias, Señor, porque creemos que hay libertad en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque creemos que esa paz que sobrepasa todo entendimiento, cada uno de nosotros la tenemos, Señor, porque tú estás en medio de nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos has puesto en cada hogar, en cada familia, Señor. Ayúdanos aún a hacer luz en medio de nuestra casa, de nuestro hogar. Señor, ayúdanos, Señor, a aún hablar de ti en esos lugares, a dar testimonio de ti, Señor, en nuestra casa. Hoy clamamos por nuestros hogares, Señor. Tú sabes las circunstancias que cada uno de nosotros podemos estar viviendo, que nuestros padres puedan estar viviendo, Señor. Quizás hay incertidumbre en ellos, en nuestros hermanos, Señor. Hoy clamamos por ellos y te pedimos que tengas misericordia de nuestros hogares, de nuestras casas, Señor. Que tú seas trayendo libertad, que tu salvación llegue a nuestros hogares. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Gracias, Padre, porque hoy creemos y seguimos confiados que hay victoria en Cristo Jesús. Creemos, Señor, que tú eres el que nos ayudas a incrementar nuestra fe. Ayúdanos, Señor, a seguir caminando en fe. Señor, y si hay duda y hay temor, Señor, quítalo en el nombre de Cristo Jesús. Y permítenos, Señor, seguir creyendo aún cuando no veamos una respuesta. Seguir creyendo aunque no veamos, Señor, con nuestros ojos naturales. Ayúdanos, Señor, a verlo con ojos espirituales. Esos ojos que tú nos permites tener, Señor, ojos espirituales. Quita toda ceguera en el nombre de Cristo Jesús. Te lo pedimos, Señor. Gracias porque tú has sido bueno y fiel con nosotros. Gracias por tu misericordia y tu perdón. Gracias, Señor, por tu abrazo en esta noche. Gracias, Espíritu de Dios. Amén. Qué bendición que nos hayas acompañado hasta el final. Recuerda que nos puedes seguir a través de nuestras redes sociales y enterarte de nuestra programación. Síguenos en Facebook, Instagram y YouTube como AD Chipre Manizales. Así nos encontrarás en las 3 plataformas.
seguimos extendiendo el reino de Dios.